esa imagen que me da el aparato, yo siempre la pongo, por ejemplo, ChatGPT, y él, con las cosas que yo le he enseñado, y también me imagino que hay mucha información geológica que él pueda tener, yo le pregunto, mira, ¿qué ves tú aquí? ¿Qué no ves? ¿Dónde crees que hay agua? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ya por lo menos yo le enseñé otra técnica, no solamente resistida, hay otra técnica que se llama... Hola Sapiens, bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de su podcast favorito, Sapiens versus Tech. Juan Antonio, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Bueno, este ya es el episodio número 14 y hoy tenemos a un excelente invitado, nada más y nada menos que Armando Freites, un gran amigo, colega, más de 10 años en el mundo de las geociencias. Bienvenido, Armando. Gracias, Juan, gracias. Bienvenido, Armando. Y hoy vamos a estar conectando lo que es el mundo de las geociencias con, por supuesto, la inteligencia artificial y la tecnología, que es lo que nos atañe hoy en día, porque sin eso prácticamente estamos perdidos. Armando, háblanos un poco de cómo es tu día a día con el tema, digamos, tecnológico para analizar toda esa cantidad de datos dentro de ese universo de geofísica. Mira, tecnológico, bueno, básicamente ahorita me estoy desempeñando trabajando en geofísica más de procesamiento que de campo, aunque también voy a campo. Entonces, básicamente los clientes me pasan la data y primero hago, digamos, el estudio o el análisis geográfico con un sistema de información geográfica. En este caso yo utilizo solamente ArcGIS Pro, es el sistema de información geográfica líder del mundo, diría yo, aunque es pago, hay unos que son un poco más económicos libres, pero como un pago es bastante económico, lo utilizo y me parece excelente. Y ya luego de trabajar, digamos, las coordenadas, las cuestiones geográficas, cotas, topografía, ubicación, ya ahí paso de lleno a los programas de geofísica. Entonces, ahorita exactamente me estoy dedicando a la refracción sísmica, que si lo ponemos en dos platos, es saber qué tan consolidado está el suelo. Eso es lo básico. ¿Qué tan consolidado, qué tan duro, qué tan suave está el suelo para hacer construcciones, para saber hasta dónde llega una columna de un edificio, qué cemento van a usar, dependiendo de eso, qué cemento van a usar, cuánto tiene que ser, como te digo, las columnas, algún pozo, algún estacionamiento, por ejemplo. Y tomografía eléctrica, que básicamente la mayoría de las veces la están utilizando para buscar agua o digamos, alguna estructura o algún inconveniente o algún beneficio que decaiga de que haya agua en el subsuelo. Entonces, básicamente utilizo esa información que me da el cliente después de adquirida para procesar esa data y luego mandar un informe al cliente. Y con eso, digamos que se cerraría el círculo. Fíjate que me parece súper interesante y bueno, como ambos comparten la misma área de conocimiento, quizás es muy como sencillo, muy tácito el hecho de, bueno, cómo analizar todos estos datos, pero para un mortal que no conoce de temas de geofísica y digamos el procedimiento para análisis de datos y todo esto, eh, ¿cómo sería ese procedimiento, digamos, manual antes de la existencia de la inteligencia artificial para el análisis de los datos sísmicos? Y digamos, ¿cuál es ese contraste digamos, con estos nuevos métodos o estas nuevas tecnologías derivadas de la inteligencia artificial? Bueno, básicamente, como te digo tú, digamos, en los programas se hace relativamente manual. Es un programa que esos datos los analiza el programa, y tú vas tomando decisiones o vas, digamos, por ejemplo, hay lo que llaman el pictado. Básicamente te pone la data el programa y tú tienes que señalar por dónde tiene que pasar una línea para saber, dependiendo de la pendiente de esos ángulos, de esa señal, ver hasta dónde es más suave o más fuerte, ¿no? Entonces, ese picado lo haces tú interpretando esa señal. Y en el caso de la tomografía, es bastante sencillo, digamos, desde el punto de vista que solamente tomas decisiones de, bueno, puedo borrar un poquito más de datos, puedo dejar los datos, creo que borré mucho o creo que tengo que borrar un poco más a esto que está mal, porque tampoco es bueno, como cualquier señal o cualquier dato, siempre van a haber datos malos, ya viene de parte de tu criterio decidir hasta dónde quitas, porque también puedes quitar algo que ya esté bueno. Entonces,
básicamente se hace como si fuera una hoja de papel antes, pero ahora lo vas a ver en tu computadora. Y todo lo que queda, digamos, va a estar guardado. Ya no tienes una hoja de papel que vas a guardar y vas a hacer un cálculo a mano, sino ya, aunque todavía está la parte humana de que tú tienes que hacer las decisiones, tienes que ver por dónde pasa la línea, por dónde pasa esas señales, tú lo haces. Y después ya la máquina o el software se encarga de traducir eso a un número, velocidad en este caso o resistividad. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos. Interpretar esa data que nos pasa el cliente y ya luego el programa la plasma en números, en alguna propiedad cuantitativa. Exacto, exacto, exacto. Bueno, un poco para también llevarlo a una audiencia más general, básicamente lo que nos comenta Armando es que a través de estos métodos, que al final son indirectos porque los tomamos en superficie, podemos conocer el comportamiento, o sea, a grosso modo, ciertas propiedades físicas del subsuelo, que nos permiten justamente tomar decisiones en construcciones. Pero Armando, o sea, bueno, lo comentábamos previo al podcast, ¿no? Nosotros tenemos ya mucha conexión desde hace muchos años, desde la universidad, con todo el tema de algoritmos, redes neuronales, algoritmos genéticos. Todo está de alguna manera inmerso en estos software como para poder hacer, digamos, tendencias. Inclusive también el Big Data, que luego a mí me hablan cuando salí de la universidad, no, que voy a estudiar Big Data, voy a estudiar Big Data. Y yo tenía toda mi vida ya viendo Big Data en registros sísmicos y lo veía como la novedad, ¿no? Pero, ¿qué significa para ti? Vamos a lo profundo. ¿Qué significa para ti hoy en día utilizar inteligencia artificial en la geociencia? Ok, mira, para mí, básicamente, es como tener a un amigo, prácticamente un amigo que tú le enseñas, que es un amigo que es más inteligente que tú, pero sabe menos que tú. Es decir, tú tienes que Explícalo. enseñar. Okay. Claro, es más inteligente porque capta las cosas más rápido. Utiliza lo que tú le das mejor que tú, hasta mejor que tú inclusive. Pero tú tienes que enseñarle, digamos, tú le puedes enseñar a manejar el ajedrez, a hacer el ajedrez, tú le das las reglas, tú le das las técnicas y él de seguro va a tener más posibilidades o va a pensar más cosas o más movimientos que inclusive tú, pero tú le tienes que dar las instrucciones, tú le tienes que dar, tú lo educas, tú lo entrenas, como la palabra básica de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, básicamente para mí se significa básicamente highlights o darme cuenta de cosas que yo mismo no vi, que yo mismo no tenía en mi mente o que no me di cuenta. Por ejemplo, yo estoy ahorita trabajando buscando agua, Okay. básicamente en varias empresas me contratan para buscar agua. Entonces, bueno, yo le enseñé, ya tengo, por lo menos en este caso, ChatGPT Una aclaratoria, agua subterránea, porque subterránea. no es que va a haber un charco y ya. Exacto, agua subterránea. Sí, sí, sí. Entonces, básicamente, ahorita lo que estoy haciendo es, con un aparato, yo aplico resistividad. Resistividad es una corriente, ¿no? Entonces, tú sabes que cuando, cuando uno y cuando tú haces, ¿qué es lo que uno dice siempre? Cuando está en un charco y hay una corriente, te pega la corriente. Pues la corriente pasa, El agua conduce. el agua. El agua conduce la electricidad. Entonces, básicamente, estamos con un aparato que lo que va a hacer eso, va a conducir la corriente por un sector y donde sea más fácil conducir la corriente, que hay agua, y donde sea más difícil, no hay agua. Tan sencillo como eso. También aplico otros métodos, pero esa imagen que me da el aparato, yo siempre la pongo en, por ejemplo, ChatGPT, y él, con las cosas que yo le he enseñado, y también me imagino que hay mucha información geológica que él pueda tener, yo le pregunto, mira, ¿qué ves tú aquí? ¿Qué no ves? ¿Dónde crees que hay agua? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ya por lo menos yo le enseñé otra técnica, no solamente resistividad, hay otra técnica que se llama el IP, que es básicamente donde hay agua, digamos, hay un IP bajo. Un IP bajo quiere decir que no hay, digamos, corresponde a magnetismo. Entonces, básicamente, donde él encuentre magnetismo, ahí no hay agua, porque el agua no tiene magnetismo, no tiene monedas, no tiene grandes cantidades de hierro, por ejemplo. En cambio, otros materiales sí tienen. Entonces, yo trato dos propiedades a la vez, la resistividad y el magnetismo.
Te ayuda a reconocer patrones. Me ayuda Entiendo. muy bien, me ayuda a reconocer un patrón. Entonces, claro, yo le digo, mira, donde hay baja resistividad y baja, digamos, bajo IP, ahí de seguro debe haber agua. Entonces, ayúdame a ver esas cosas. Entonces, claro, él te identifica alguna zona y ya tú habías visto por intuición, ya tú ves algunas zonas que están prospectivas, o sea, que son candidatas, y él de repente te saca otra zona que tú no la habías visto y le preguntas, ¿por qué? Mira, pero, ¿por qué esta zona no? Por esto, por esto. Ah, o sea, él te ayuda a ver cosas que tú no viste. Tú le enseñaste cómo, tú le enseñaste qué era lo que querías ver. Tú le puedes hasta enseñar ejemplos de otras fotos o te pones a discutir con la inteligencia, pero él ve otras cosas que tú no ves. Entonces, eso me parece increíble porque básicamente tú llegas cansado de campo, Exacto. no tienes que tomar decisiones el día siguiente para hacer nuevas líneas. Son líneas que son caras, son ensayos que son bastante costosos, y tienes que tomar decisiones y eso la inteligencia artificial te ayuda a tomar mejores decisiones para que el día siguiente a campo sea un día productivo. Tú puedas en campo, digamos in situ, hacer los ensayos donde mejor correspondan según lo que tú hayas visto. Y me gustó mucho la analogía que usaste de un amigo, porque justamente yo recuerdo, antes de que existiera todo este tema de inteligencia artificial, que uno justamente eso era lo que hacía, cuando uno no sabía de un tema, o ibas a empezar en una chamba nueva donde tú decías, uy, yo ahora tengo que hacer métodos eléctricos, y yo en realidad a mí me gustaban más los cínicos, etcétera, ¿no? Y entonces llamo al amigo que sabe de métodos potenciales. Y mira, ahora estamos haciendo esto acá y esto así, dame los tips, qué tal, y este registro cómo se podía interpretar. Y entonces tú como que buscabas ayuda, porque, bueno, lamentablemente en nuestra ciencia como que el mundo es muy chiquito y casi todos los papers también están en inglés, a veces son incomprensibles porque por más que sepas inglés, entonces de repente se meten mucho en la parte matemática y como que no te educan, ¿no? Es para... Las bibliotecas, hay veces que los papers son comprados, hay que comprarlos. Ajá. Entonces Es la así. información cuando también pasa en ciberseguridad. Tenemos la información un poco distante. Entonces siempre era ayudarte con un amigo. Pero ¿qué pasa si ese amigo estaba en campo? ¿Qué pasa si ese amigo estaba en otro país y tiene otra hora diferente a la tuya? ¿Qué pasa si ese amigo de repente, bueno, no sé, no era tan amigo? Porque había gente que, cuando yo empecé, Ahí tocaba San Google después. sí, San Google con eso. te metías con Google y te dabas durísimo, pero siempre el geofísico tradicionalmente se ayudaba siempre de los amigos, los que sabían más, de los que iban más avanzados. Entonces esa analogía me gustó mucho, porque justamente es también lo que yo percibo, ¿no? Como que tengo un amigo que siempre está disponible, un amigo que no importa la hora en la que yo le pregunte, él me contesta, y un amigo que de alguna manera sabe de todos los temas. Entonces yo me meto en métodos potenciales, puedo conversar con el amigo. Me meto en los métodos marinos, me puedo conversar con el amigo. Pero Armando, te iba a preguntar, tocaste muy bien el tema de reconocimiento de patrones, que yo lo ubicaría como en el área o de procesamiento de interpretación, depende de cómo tú lo aprecies, ¿no? Pero digamos, si dividiéramos el workflow en planificación, campo, procesamiento, interpretación, o sea, darle el análisis a todos los datos, y luego la construcción de productos finales, digas informes, mapas y tal, ¿en qué fase consideras que se utiliza más la inteligencia artificial hoy en día? ¿Por qué fase la usas más tú en todo caso? Bueno, precisamente, si empezamos por la planificación, depende de si tienes mucha información o no. Si no tienes información, básicamente es bien difícil tomar decisiones, pero podrías utilizar la inteligencia artificial para que, por ejemplo, en un campo, por lo menos de un granjero que quiera buscar agua, se puede poner el agua porque es uno de los temas que más me gusta y Está bonito el agua. es bastante, se entiende exactamente. Entonces, tienes tantas líneas, tienes pocas líneas. Bueno, ¿cómo las distribuyo mejor? Bueno, las puedes poner en un cuadrado y ya. Ah, pero ¿qué pasa si tú de repente tienes unos ríos cerca, un pozo cerca, algún tipo de un pozo que ya no esté funcionando? Ahí, ¿qué haces? Bueno, mira, ChatGPT, ayúdame. ¿Cómo priorizo poner esas líneas, pero que esté cerca de pozos, pero tampoco quiero que me descuiden los espacios vacíos, donde yo quiero los nuevos espacios? ¿Cuál sería la mejor configuración geométrica para hacer eso? Tranquilamente te lo puedes sacar. Optimización. De tu zona, te optimiza. Entonces, para planificar, obviamente sí. Como te puse el ejemplo anterior, digamos que el primer día, por ejemplo, que me pasó, se planificó unas líneas, digamos 5 líneas. El primer día fue, bueno, yo creo que voy a pasar por una línea por todo el medio de la zona y voy a ver qué encuentro. No utilicé ChatGPT, no utilicé nada, no tenía información. El segundo día, en la noche que yo hago, yo utilizo esa información que procesé
Y ahora sí, ChatGPT, ayúdame, ¿dónde hago la próxima línea? ¿Dónde hago, digamos, estoy en planificación, pero ya el día siguiente, por ejemplo? En procesamiento, ya después, bueno, viene la planificación, lo utilizaría, pero ya con información. En campo, nada, en campo nada. En campo básicamente es hacer el trabajo de hormiguita, el trabajo de obrero. En procesamiento, ahorita yo no lo utilizo en procesamiento básicamente porque son los software que tengo no tienen una gran inteligencia artificial. Habrá algún tipo de picado automático, una toma de decisiones automática que haga el programa que tenga mejores parámetros, pero nada del otro mundo. Ya después cuando interpreto, volvemos a la parte fuerte. ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Cuáles son las decisiones que voy a tomar? ¿Cuál es la línea que voy a seguir? ¿Dónde tú crees que esté el agua? ¿Hay o no hay? Ya yo tengo, digamos, ciertas zonas prospectos. ¿Dónde crees que hay más? Que tal vez en algunas sí haya, pero yo tengo una cantidad de líneas limitadas y no puedo hacerlo en todas partes, porque los recursos no son ilimitados. Entonces, me ayuda a decidir ese tipo de cosas. Por ejemplo, también lo he estado utilizando precisamente en interpretación. Yo tengo ya, digamos, una plantilla donde básicamente en planta me dice, mira, suelos duros son una clasificación, en caso S1, pero puede ser cualquiera, suelos blandos, suelos intermedios y suelos duros. Entonces ya yo le enseñé que los suelos duros se llama tal, los suelos blandos se llama tal y los suelos intermedios se llama tal. Entonces yo la próxima vez que vaya a hacer, agarro esa imagen que ya yo resumí, que ya yo, digamos, interpreté, y yo le enseño la nueva. Mira, lo mismo que tuviste aquí, hazlo con esta imagen nueva. Lo mismo. Y él saca, eso sí es excelente, si tú lo entrenas, te dice, mira, bueno, estos ensayos o estas líneas están en una zona dura, estos ensayos y líneas están en una zona tal y están en ensayos en una zona tal. Lo más impresionante es que sí distingue muy bien los colores. Por lo menos si yo te digo, el color verde es suave y tú le cambias en la foto, le pones otra foto del mismo método y él te identifica que ese verde es blando y te dice los punticos que hay ahí con nombrecito o digamos que le pasas una coordenada y él hace el match, el match de la coordenada con la imagen que tú le estás dando. Y te dice, bueno, estos ensayos están en esta parte, son estos, y están en una zona blanda y estos están en una zona dura, etcétera. Eso me parece impresionante, por ejemplo, para la interpretación. Y al final, ¿qué te ayuda? Te ayuda a, como dije al principio, no pierdes tiempo en tú tomar notas, en escribir, aunque, aunque es bueno siempre tener ese ensayo de escribirlo, las cosas, pero él ya mismo escribe todo el texto y tú simplemente podrías corregir algún error ortográfico, algo que no te parezca, etcétera. Pero digamos que en interpretación y en planificación es lo que más lo utilizo y es lo que más me ayuda y lo que más me ahorra mucho tiempo. Por ejemplo, otra cosita que yo hago, cuando te quieres buscar algo, alguna información bibliográfica de geología, tú tienes que ir, por ejemplo, antes que hacíamos, y antes íbamos a la biblioteca, y ahorita también vas a la biblioteca, pero a la biblioteca virtual, digamos. Tienes que buscar el PDF, tienes que leerte el PDF, sí, puede ser que puedes copiar y pegar, pega la información, le agregas algo de redacción y ya lo hiciste. ¿Cómo hago yo ahorita? Yo esa información bibliográfica, yo le doy la foto de donde están mis ensayos, mis líneas, plenamente identificado cuál es la geología y mira, búscame la geología del INGEMET o de alguna fuente que yo le diga y me pones en un texto esa bibliografía, esa geología y me la describes de esta manera que también le paso el ejemplo cómo la quiero que la describa. Y eso no te va a durar más de 5 minutos. En cambio, ¿cuánto te dura? Ir a la biblioteca, ver si está la geología, leer el índice, copiar, pegar. Hay veces que los PDF, entonces tú los pegas de un lado del otro, cambia la letra. O ponen burucitas, no ponen los caracteres igual. Resumirlo, no, hermano. Eso no, ya tú con la inteligencia artificial ya eso te lo resume sin errores ortográficos, con la letra que tú quieras y no pierdes tiempo. Ya es nada más aprovechar el tiempo. Exacto. Para leer qué es lo que está diciendo, porque es verdad que nunca es perfecto, pero leer lo que está diciendo, que corrija algo que esté malo y dar una conclusión después al cliente, darle un resultado al cliente. Mira, esto es lo que está pasando. No pierdes el tiempo en buscar información, que antes íbamos a la biblioteca y ahora es electrónico y ahora ya te busca la información total la inteligencia artificial.
Armando, y bueno, también Juan Antonio, que están en la misma área. Me parece muy interesante poder hacerles esta pregunta a ambos y ver de su perspectiva cómo, digamos, cómo lo abordan cada uno, aprovechando que los dos están trabajando en campo y están haciendo todo esto, ¿no? Porque ciertamente es un tema muy apasionante y digamos que tengo la fortuna de no saber nada del tema, porque entonces, digamos que soy, tengo ese perfil de la mayoría de las personas que nos están escuchando. Entonces, me gustaría hacerles dos preguntas. Primero, Armando, comentaste el tema de que digamos, le sacas más provecho a la inteligencia artificial en lo que sería la planificación y la interpretación de resultados. Imagino que Juan Antonio, tú también te pasará algo similar en el campo. Entonces me gustaría saber si al utilizar este tipo de herramientas de inteligencia artificial para este tipo de tareas, afecta de alguna manera la cantidad de ingenieros que se tienen que contratar para los proyectos. Es decir, si bien el trabajo que ustedes hacen es muy de campo, es decir, es muy difícil que se sustituyan sus labores con la inteligencia artificial, ciertamente sí puede impactar en una reducción de equipo de trabajo. Entonces me gustaría saber su perspectiva para ese punto. Y también me gustaría preguntarles otra cosa, es con el tema del retrabajo. Por lo menos nos sucede mucho con el tema de la inteligencia artificial, que se le pregunta cualquier cosa y ella tiende a inventar ciertas cosas, ¿no? A inventar ciertas respuestas. Entonces, se tiene que dedicar cierto tiempo, ya no tanto, digamos, a la interpretación, sino a la revisión del resultado que pueda dar la inteligencia artificial. Entonces, eh, me gustaría saber cómo se enfrentan ustedes a ese tipo de revisión, porque ciertamente, como es digamos, un caso tan puntual, tanta investigación, tanta interpretación de ciertos datos, se enfrentan con recurrencia a este tema digamos, de ya no dedicarle tanto tiempo a la interpretación puntualmente, sino a la revisión de que la interpretación que hizo la inteligencia artificial fue la correcta. Bueno, yo quería para poder mencionar dos cosas. Lo que comentaste de planificación e interpretación, coincido con Armando, pero incluiría también que, bueno, en el momento de hacer los informes, esto es brutal. O sea, digamos, así como te investiga, ya de una vez te puedes sacar el texto que es candidato para el informe, no sé, hablar de tus antecedentes, de tu marco biológico, que cosas importantes que al final son los que atan la respuesta física a la realidad geológica del entorno. Y en campo, a mí sí me ha tocado usar bastante la inteligencia artificial porque utilizo la voz avanzada. Entonces, cuando tengo una falla con un equipo o me está dando algún resultado extraño en campo y tal, yo pongo el ChatGPT y lo pongo a ver en vivo en mi pantalla y realmente me quedo sorprendido de la ayuda que me puede brindar. O sea, realmente es como contactar a un soporte técnico o algo similar y a veces hasta te ayuda mejor porque pasa mucho en este mundo que el soporte técnico no sabe nada. Entonces ellos nada más saben vender los Suele equipos, pasar. pero tú le preguntas, no saben nada, nada de lo técnico. Suele pasar. Ese es el pan de cada día. Y ahora respecto al tiempo perdido en revisión? Esa fue tu primera pregunta. Esa fue la segunda, la del retrabajo para, digamos, la verificación de la interpretación de lo que te da la inteligencia artificial. ¿Y la primera? Bueno, esa era la segunda y la primera era si crees que el utilizar la inteligencia artificial para la planificación y la interpretación va a reducir el equipo de trabajo de geofísicos que pueden ir a un proyecto. Bueno, esa del equipo de trabajo está chévere. Esa mejor que la responda más. Mira, lo que pasa es que yo siento que todavía esto está bastante nuevo y no veo que esté repercutiendo, esté afectando a la cantidad de personas que va a trabajar. Básicamente le ayuda al mismo ingeniero que hace el informe a hacerlo mejor, a hacerlo en menos tiempo y tomarse el tiempo y precisamente tomarse el tiempo que estamos ahorrándonos, haciendo este resultado más idóneo en reinterpretar o retrabajar de la segunda pregunta. Ahí te conecté las dos preguntas. Entonces, no, yo, por lo menos lo que yo he visto, y si yo tuviera, digamos, mi compañía, yo no creo que, digamos, en nuestra carrera a ti te asignan a un proyecto y ya tú no lo entregas o aunque siempre vas a tener un deadline, siempre vas a utilizar hasta el último minuto para que ese informe, ese trabajo sea lo más óptimo posible. Entonces, claro, si tú terminas ya tu trabajo, digamos en la mañana, y ya tienes toda la tarde solamente para revisar el trabajo,
eso es un tiempo que vas a aprovechar y que vas a darle un plus a cada palabra que digas, tanto de la interpretación como la de redacción, tal vez ponerle alguna parte de teoría que tú quieras. Sí va a ser, obviamente, digamos, básicamente lo que te ahorraste en el tiempo que lo hiciste, ahora lo vas a invertir revisando ese trabajo que hizo la inteligencia artificial, pero que va a ser algo mucho más corto, porque ya está todo el trabajo. Digamos, ya no tienes que estar pendiente de hacer la torta, si el azúcar estaba bien, si era la cantidad de azúcar de la neva azúcar, simplemente te enfrentas a probar la torta. ¿Está sabroso o no? Listo. No tienes que estar revisando los pasos anteriores porque ya le diste las suficientes instrucciones. Tendría que ser algo muy, digamos, descabellado de que no le echo azúcar, sino le echo sal. La inteligencia artificial le echa en vez de azúcar, le echo sal. No creo que pase. Entonces ya tú te enfrentas a ver cómo sabe esa torta, cómo está ese informe, a pulirlo, a revisarlo. Pero no, yo veo que no se equivoque tanto en cosas tan graves. Pero que una palabra, hay veces que me ha pasado de que se mete en un compromiso y que, bueno, no, las recomendaciones no, hay que volver a hacer el estudio con otras palabras. No, pues sí, o sea, no, tal vez bueno, tal vez podemos hacer una reinterpretación, tal vez en otra próxima visita o se recomienda hacer otro estudio, etcétera. O sea, siempre va a tener vamos a tener que revisar, pero lo vamos a revisar de un punto donde va a ser mucho más fácil que hacer el trabajo. Siempre. O sea, yo creo que básicamente esa sería mi respuesta. Buenísimo. Te lo mencionaba, era por lo menos las noticias que han salido, por lo menos, no sé si recuerdas, Juan Antonio, que lo mencionamos en capítulos anteriores, del famoso informe que generó la inteligencia artificial para un informe de auditoría que se hizo para Australia, para el gobierno australiano, si la memoria no me falla, donde, bueno, el informe lo generó la inteligencia artificial y, aunque, bueno, ya estaba, digamos, de cierta forma entrenado, cometió muchos errores. Y bueno, y fue un impacto muy, muy importante para la firma que estaba, digamos, llevando ese proyecto de auditoría. Por eso te lo menciono, porque a veces, bueno, siempre se puede llegar a presentar este tema de que la inteligencia artificial se invente cosas, se invente datos cuando no reconoce los patrones adecuadamente. Entonces, creo que es interesante conocer su punto de vista, digamos, desde la perspectiva de este trabajo de geofísica, que, digamos, puede llegar a ser hasta un poco místico para las personas que no conocen nada del área. Sí, o sea, hay una cosa ahí muy importante que yo quería acotar a lo que comentó Armando, es que nosotros, yo creo que somos una de las carreras quizás más beneficiadas con el tema de la inteligencia artificial, porque pasa lo siguiente, y esto le ha pasado mucho a Armando, que le manda fotos mías, que le dice, chamo, estás en todas, porque, o sea, literalmente Armando ha recorrido todo Perú haciendo este tipo de trabajo, y tiene un montón de gente que lo llama justamente porque hay pocas personas que tienen el conocimiento de él. Y me pasa muchas veces a mí, inclusive Armando una vez fue a la selva y supuestamente me conocía no sé quién. Entonces, hace poco había un cliente que estaba cotizando un trabajo y yo le coticé con una empresa y él se puso a conversar con otra empresa y la otra empresa me llamaban a mí porque yo era el que sabía hacer el trabajo. O sea, que al final todo terminaba en mí. Entonces, bueno, puede sonar un poquito pedante quizás el ejemplo, pero es que es fruto de la realidad, o sea, es la objetividad. O sea, somos tan pocos que al final, o sea, reducir el equipo de trabajo ya no se puede porque no se puede reducir. Es que no se puede reducir más. Lo que sí puede salir es más trabajo de geofísica y de repente poder atenderlo con mayor capacidad o perfeccionarlo, como indica Armando en resumen, ¿no? Que, o sea, antes tú te daba chance de adquirir, procesar y presentar los resultados así, o sea, lo más importante. De repente ahora, yo por ejemplo me tomo más tiempo en hacer que mis análisis se entiendan más hacia el cliente final. Porque yo lo que quiero es que el cliente lo entienda, lo ocupe eso como herramienta y de alguna manera se vaya dando más a conocer estos estudios geofísicos, ¿no? Porque ese también es la parte negativa de que haya poca gente que sepa esto. Como hay poca gente que sabe esto, entonces poca gente lo considera como una posibilidad y por ende tú le vas a vender algo y como tú dices, dentro del misticismo y la cuestión, a lo mejor a la gente le da miedo, tiene aversión y dice, no, yo no voy a pagar por esto, porque ni sé qué van a hacer y no sé si me van a entregar un resultado real o va a ser algo inventado, ¿no? Eso es una visión que seguro le pasará a muchas personas que contratan este tipo de servicios y no conocen nada del tema, ¿no? Entonces tendrán ese miedo y justamente
yo intento darme la tarea de que como que poco a poco ese miedo, desde mi granito de arena, ¿no? De que poco a poco ese miedo se vaya disipando y que la gente entienda más la utilidad de esto. Bueno, básicamente también, o sea, de lo que tú dices, sí es verdad. Me ha pasado también con varios trabajos de que, o sea, te piden, mira, necesito que me des unos datos de tal, le das los datos de tal, y después, por otra parte, te dice, no, mira, que necesito que me revises estos datos, y cuando veas mi informe, me he revisado mi informe. Me ha pasado como 2 o 3 veces. Hago algo y después me contratan para revisar el informe y es algo que yo hice ya. Sí, es que, como tú dices, que lo que hayan poco es también es desventajoso porque te pongo 2 ejemplos. La primera es que hay veces que necesitan entrenar. Tenemos revisores o supervisores que no saben nada del tema. Y entonces, aunque las preguntas básicas no pegan tanto, pero más lo que pega es cuando te dicen tú lo que estás haciendo está mal y básicamente te lo está diciendo alguien que sabe mucho. O sea, wow, básicamente una vez me pasó de que, no, mira, ese método que tú estás aplicando no está bien, es mejor tal método. Pero ¿y por qué? ¿Quién te dijo eso? Ah, no, es que yo vi un cursito la semana pasada de geofísica para no geofísico y a mí me dijeron eso. Yo tengo una carrera, yo trabajo de esto. Tal vez te dijeron que es mejor para algo y no para otra cosa. Tienes que evaluar que en estas condiciones tenemos que hacer esto y esto, y es verdad que puede ser mejor para tal cosa, pero en las condiciones en que estamos no es el mejor, de hecho es el peor. Y Bueno, tiene que ese ser es el efecto de Dunning-Kruger en la vida real. del Kruger. Ese es el de que entre menos sepas, crees que más sabes. Ah, sí, esto pasa mucho, pasa mucho. Pasa muchísimo. Otro uso de la inteligencia artificial es responder los correos a la gente que, digamos, o sea, de verdad que son personas, o sea, es complicado ponerle un adjetivo que no sea negativo a esas personas porque, o sea, justamente se encargan de menospreciar tu trabajo desde un punto de vista ignorante. O sea, y es como que hay un problema también, que cuando tienes una figura de mucho poder, que tiene esa ignorancia, entonces tienes que medir mucho la forma en la que le vas a responder porque al final dejar en evidencia su ignorancia también te puede jugar en contra. O sea, es como que tienes que ser muy político, pero al mismo tiempo tienes que defender la verdad, ¿no? La verdad científica. Entonces, Es así. Es así. Por de cierto, repente te corrijo, puede es ayudar a eso. Dunning-Kruger, que lo dije mal, no es Dunning-Kruger, es el efecto. Pero aprovecho y les pregunto, Armando, ¿y no es posible entrenar un modelo de inteligencia artificial para que los apoye, es decir, a estas personas a estos, digamos, a esta alta gerencia dentro de este tipo de proyectos, para que sea la inteligencia artificial la que evalúe este tipo de informes, por ejemplo? Yo diría que sí, básicamente darle muchos informes o sea, cualquier empresa, por lo menos petrolera, tendrá cuántos informes de la misma cosa anteriores, de años anteriores, de ese mismo año. Desde el punto de vista, mira, y que tú le di, y que hay, y también que con ese modelo, alguien, por lo menos un amigo, como decimos, lo audite. Mira, a ti lo que te importa cuando a ti te llega tal proyecto, que tú eres, no, tú eres de otra carrera, es que tenga esto, tenga esto, tenga esto, tenga esto bien. Yo te ayudo a entrenar ese modelo, ese proyecto, por así decirlo, y luego cuando te lleguen todos los informes, ponlo aquí y que él te bote este resultado, este punto importante y, y que te diga dónde tienes que ver dónde fijar tu atención. Y que si estos numeritos están bien, pues el estudio está bien, o por lo menos hasta donde tú puedas solucionar. Yo opino que sí, yo opino que es bastante fácil. Hay ciertos tipos de highlights, ciertos tipos de parámetros que tienes que fijarte, y si eso está bien, bueno, vamos bien. Y ya, y nunca vamos a dejar o sea, hasta ahora, nunca vamos a dejar de que el misma persona, el mismo usuario aprenda. Básicamente, aunque no sepamos nada, tenemos que seguir aprendiendo. Como yo lo dije antes, la inteligencia artificial nada más es nuestro amigo más inteligente, que es más habilidoso, pero no es el que sabe más. El que sabe es uno, tiene que enseñarlo, tiene que ayudarte, es tu apoyo, es tu mejor amigo, es tu mejor apoyo, pero definitivamente hasta ahora el protagonista siempre vas a ser tú, no la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo contigo. Claro, al final somos los que tomamos las decisiones y nos responsabilizamos, ¿no? Siempre tiene que haber un responsable. Y te iba a preguntar, Armando, una pregunta un poco tabú. ¿Tú consideras que si un cliente o si los clientes en general saben
¿qué tanto usan la inteligencia artificial para los informes, para la planificación, para... ¿Tú crees que podrían darle menos valor a tu trabajo? Es una pregunta profunda. Yo pienso en parte que sí. Depende, básicamente depende de la cantidad, depende de lo típico, de lo tradicional que sea la persona. ¿Por qué? Precisamente me pasó con un jefe recientemente, se llama Juan Molina, y yo decía, wow, él utiliza la inteligencia artificial para tal y tal cosa. Y yo decía, no, pero ¿para qué? O sea, yo creo que está mal, porque o sea, eso debería salir de ti. Cuando la empecé a utilizar en ese tipo de, de trabajo, me di cuenta que básicamente lo que le acabo de decir, yo tengo solamente un año utilizando inteligencia artificial y me ha cambiado mucho la manera de pensar. Y es básicamente lo que acabo de decir, tú vas a seguir siendo el protagonista, pero él te va a ayudar a dilucidar tus ideas. Tú vas a ser siempre el cantante, pero tú siempre vas a proponer los temas, siempre vas a poner la intuición, siempre vas a poner los sentimientos si estuviéramos haciendo una canción. Pero él se encarga de enderezarlo, highlight, ordenar, pero tú siempre eres el protagonista. Ahora, ¿qué pasa? Yo sí he visto personas, en nuestro caso, que ya, digamos, tenemos una mente superior, entonces, bueno, no nos va a afectar. Pero, ¿qué pasa si hay una persona que dice, no, es que hace trampa, eso es lo que hace poner en la computadora y ya? No sabe nada. Sí, pero, ok, pero tú te diste cuenta de esto, ¿este es un mejor resultado o no? El cliente va a tener un mejor resultado o no. Hasta ahorita, de hecho, yo diría que ahorita tocamos madera porque estamos en un punto donde todavía es nuestro amigo, todavía no es Skynet, no es nada. Todavía, Por ahora. todavía somos los protagonistas. La inteligencia artificial solo es tu amigo, tu asistente, etcétera. Más bien, si el cliente recibe un mejor resultado, simplemente va a ser mejor. Simplemente va a ser mejor. Y es como, yo siempre lo digo que es como el rock y la música clásica. Antes, la música clásica, los que eran de música clásica, el rock es lo peor, eso no es música. Y ahorita lo estamos viviendo con el reggaetón, con el próximo ritmo. Y hay gente que el reggaetón dice que no es música. Tal vez los que decimos que no, los que dicen que no, no están entendiendo que simplemente es otro ritmo, otra forma de la música, pero sí es música. Y es lo mismo con el rock y la música clásica, el rap. El rap que ahorita es uno de los ritmos más respetados. Antes no era música, antes eran unos vagos ahí cantando. Y ahorita es una de las industrias que más dinero y más respetadas de la música es. Entonces yo digo que básicamente es cuestión de que las personas se acostumbren. ¿Acaso ahorita es mejor? Ahorita ya las computadoras, las laptops están totalmente aceptadas. Un Word, nadie te va a decir nada. ¿Qué caso que la información de la máquina de escribir era mejor, era más profesional que la de la laptop y la impresora? O la carta, un informe que haya sido escrito a mano, tiene mayor profesionalismo que lo que tú puedes hacer en tu computadora. No, lo que importa es el contenido. ¿Te sirve? ¿Te sirve más o te sirve menos? Gastaste menos energía en hacer el informe y te puedes dedicar a otra cosa, o te puedes dedicar a analizar lo que estás diciendo. Y ahorita hablamos de escribir. Yo creo que ya en un momento vamos a bueno, que no está lejos, ese sí no está lejos, a dictar y que dictando haga el informe. Dictando, y ya no tienes que escribir, ya no tienes que, no te cansa la mano. Imagínate a alguien que se canse la mano. ¿Qué pasa? Hay alguien que mira, me cansé de escribir, estoy cansado. No, ya eso no pasa, ya quitaste eso, ahora puedes escribir toda la noche porque lo estás dictando nada más. Ya, las máquinas yo no sé si ustedes han usado máquinas de escribir, era apretar cada teclita, era como si estuvieras haciendo pesas, esa broma. Sí, Pa, pa, y la logística, hay gente que no sé por qué la gente nunca valora la logística. La logística es cuánto tienes que invertir de tiempo o de pensar cómo escribir la máquina. ¿Qué pasa si esa máquina se le acaba la tinta? ¿Qué pasa si esa máquina se daña? No tienes papel. Te equivocas en una letra, tienes que corregir. Todo ese tiempo que estás invirtiendo en logística, te lo ahorras y ahora lo escribes en una computadora que no tiene esa logística.
Si se te daña con la computadora, te compras otra rápido en unas horas o Exacto. tienes una repuesta. O sea, hay muchas cosas que te ahorra, que te quitan pasos que no son necesarios para entregar el contenido. Entonces yo diría eso, que lo que importa es el contenido, qué tan útil sea o no, no la forma de hacerlo. Y en este caso, vuelvo y repito, todavía estamos en una época en que todavía el protagonista somos nosotros. Siempre vamos a ser el auditor de nuestro contenido. Entonces yo diría que es dependiendo de la persona. Estoy de acuerdo contigo. Y estamos entrando en lo que sería la recta final del programa. Y Armando, ahora te tocan una serie de preguntas bullet que ya es tradición que Juan Antonio le hace a todos nuestros invitados. Juan Antonio. El francotirador, manos arriba. Manos arriba. Mira, ya está. Me gustó mucho lo que dijiste. De hecho, subrayo el tema de que lo de la máquina de escribir y la computadora, porque en algún programa mencionamos que esa diferencia que se ve entre máquina de escribir y computadora es la que yo pienso que se va a ver en un futuro entre quienes coworkean su trabajo con inteligencia artificial y quienes no la usan. Quienes quieren escribir todo de su mente, de su puño, o sea, como de su inspiración y redactar, versus otras personas que van a hacer by working, que es trabajar dictándole a la inteligencia artificial. Siento que esa diferencia se va a notar muchísimo próximamente. Ahora, voy con las preguntas ráfaga. Así que, y quiero preguntarte, van a haber algunas que están fuera del tópico, pero sé que te van a gustar. Voy a empezar suave. Okay. Dame 3 razones concretas, porque esto hay que aprovechar, esto no se ve todo el tiempo. Dame 3 razones concretas de por qué la Tierra no es plana. 3 razones. Sí. Hay muchas, Mira, pero dame 3. 3 razones. Bueno, primero, todos los planetas del sistema solar son redondos, toditos. Okay. O por lo menos circular, pero ninguno es cuadrado. Ningunito. Entonces, la razón es por la que se forman los planetas. Esa es una razón. Pero más razones. Más razones porque bueno, también porque, digamos, puede ser las corrientes, como el Big Bang, cuando se formaron los planetas, es que todo tiene que ver cuando se está formando. Todos los planetas giran también porque en algún momento se expulsó y esa energía no hace que el planeta vaya totalmente derecho, sino que alguna desviación de esa energía hace que gire. O sea, hay unos que giran más que otros también. No todos giran a la misma, y giran y se trasladan, etc. Y la última razón puede ser tal vez los vientos solares. Igualito, el viento solar empuja y algún tipo de imperfección en esa bola, que no es perfecta, hace que gire y que no se traslade totalmente derecho. Yo diría que esa es. Bien, me parece muy importante destacarlo. Ahora, para ti la inteligencia artificial, de aquí a 5 años, ¿representa más un riesgo o un beneficio para la humanidad? Siempre va a ser un beneficio, siempre va a ser un beneficio. O sea, si la pregunta corta, siempre va a ser un beneficio. Siempre nos va a ayudar a hacer mejor trabajo. Siempre. Excelente, excelente. ¿Crees que la inteligencia artificial en algún momento te va a poder reemplazar? En mi trabajo, yo diría que sí. O sea, ¿no has visto los robots esos que saltan cajas y tal? Algún día van a inventar un robot geofísico que va, pone los cables, él mismo toma los datos. En algún momento puede ser, claro, sí. Yo digo que sí. Pregunta típica del canal. Del 1 al 5. Si te quitara la inteligencia, donde 5 es la máxima nota, si te quitara la inteligencia artificial hoy, y ya mañana no puedes utilizar nada que tenga que ver con ChatGPT, ninguna inteligencia artificial, ¿qué tan descontento te sentirías? 5. Descontentísimo. O sea, es como que te quiten, mira, si se lo preguntas a un ingeniero, que te quiten a tu asistente. Si esta pregunta se la haces a un psicólogo, a una persona que tenga problemas y comparte sus problemas con ChatGPT, le quitaste a su psicólogo. Si hay alguna persona que es tímida y no le gusta hablar, le quitaste a su novia o a su amigo. Si hay alguien que le haces esta pregunta y es una persona curiosa, le quitaste a su profesor, a su maestro. Entonces, siempre esa pregunta debería ser 5 de disgusto, porque le quitaste a alguien que le estaba sumando más que restando. Bueno, hasta ahí llegamos con las preguntas, Rafa. Muchísimas gracias, Armando, por estar acá. Dale un mensaje a esos clientes. Este es más para ti.
dar un mensaje a esos clientes, bueno, dos pues, dar un mensaje a esos clientes que dicen que los trabajos hechos con inteligencia artificial tienen menos valor y dar un mensaje a esos geocientistas que todavía se resisten a utilizar la inteligencia artificial porque sienten que de alguna manera los hace sentir menos profesional. Ok. Yo le doy un mensaje. Primero empecemos por la primera. A esas personas que, geofísicos, geocientíficos, cualquier persona que no le gusta utilizar la inteligencia artificial, que está bien, que no les guste. Y ojalá nunca les guste para que me contraten a mí. Y si no, vamos a entregar mejores trabajos que ellos. Nosotros le vamos a dar más herramientas, lo vamos a hacer de una manera más agradable, más fácil, con mejores opciones y que está muy bien que se queden ahí atrasados porque me van a llegar los clientes a mí. Y ahora hablo a los clientes que ya me contrataron. A los clientes que ya me contrataron, que todo lo que yo le vaya a dar, el trabajo va a ser de alto valor porque va a juntar la computadora que sabe más que tú y mi inteligencia, mi universidad, todos mis conocimientos que yo he adquirido tanto en campo como en la universidad, para que ese informe tenga el mejor contenido, tenga la mejor información y la información más útil que el del que no utilizó la inteligencia artificial. Armando, me gustaría que también envíes un mensaje a nuestra audiencia para que se enamoren un poco de esta área de conocimiento tan interesante como es la geofísica. ¿Qué mensaje tienes para ellos? Wow, mira, yo diría que ya no sería un mensaje negativo de que no, para que nadie sepa de En este caso le diría que, bueno, la geofísica es algo para mí que es maravilloso porque nos va a ayudar a encontrar, si hablamos de prospección, nosotros básicamente encontramos lo que no está a la vista. Mientras haya, digamos, más geofísicos o personas, bueno, algún día nos vamos a morir, amigazo Juan. Entonces necesitamos dejar las próximas generaciones que estén adecuadas, que estén entrenadas a hallar el próximo pozo de agua donde no hay agua, donde no está muy lejos el agua. Está muy cara el agua. Entonces nuestra profesión nos ayuda al, en la sociedad de geofísica, ahorita no me sé todos los puntos, pero en la sociedad de geofísica hay 27 puntos en los que un geofísico ayudaría a la humanidad. Entonces, una de las carreras que más puede ayudar a la humanidad, no sé si viste el podcast de Mr. Beast, que ayudó a 100 pueblos de África a tener agua. Lo que no dijeron ahí que haya el agua es papá. Es papá, no es Mr. Beast, tú no puedes perforas aquí y ya sale agua, ¿no? Yo te digo, ¿dónde el agua? Yo te digo, ¿dónde el petróleo que tú utilizas? El papá es el que lo haya. Para hacer la planta eólica, la energía eólica. ¿Sabes quién es el que te dice dónde puedes plantar esa turbina? Papá es la que te dice. ¿Sabes dónde vas a buscar agua en una isla? Y te va a decir, papá es el que te va a decir dónde está. Nosotros somos los primeros que siempre ayudamos a que los recursos que utiliza cualquier sociedad, cualquier pueblo, hallar esos recursos, dónde se construye, dónde lo vamos a hacer. Somos los planificadores de la civilización. Entonces siempre buscar oro, buscar diamantes, todo, absolutamente todo tiene que ver con la geofísica. Y si se quieren enamorar todavía más, si necesitamos poblar otro planeta, también se necesita geofísica para todo eso. Obvio, porque ¿dónde vamos a encontrar agua? ¿Dónde vamos a encontrar hierro? Geofísica. El primero que va a llegar va a ser tal vez un geofísico, creo que un civil, un geofísico y un botánico. No se me ocurren tres más. Esos son los primeritos tres que van a llegar. Y si eso dice que aquí no se puede, no se puede. Ya, chao. Brutal. Brutal. Buenísimo. Armando, súper agradecidos de tenerte en este episodio del podcast. Agradecido por tu tiempo, por tus palabras, por tus conocimientos. Y bueno, nos vemos la próxima semana, Sapiens. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Nos vemos, Sapiens.